luego de haberles grabado lo de tejido conectivo y café mediante, ahora les voy a explicar tejido sanguíneo y mieloide, que son variedades de tejido conectivo que son sumamente importantes en la inmunidad, especialmente el tejido sanguíneo. Entonces, a ver, vamos a ver tejido sanguíneo ahora. La histología, gentileza del Instituto Tejedor. Generalidades. Es una variedad de tejido conectivo especial. De genes mesodérmicos, pero sus células se originan en la médula ósea, lo vamos a ver al final de este mismo Power. Está constituido por elementos figurados, o sea, elementos que tienen forma, quiere decir eso, en el medio de una sustancia intercelular líquida, no como la del tejido conectivo que vimos en el Power anterior. Esta sustancia intercelular líquida se llama plasma. Sus funciones principales son el transporte de gases, el de nutrientes, el de desechos, el de hormonas, la termorregulación, la coagulación, la inmunidad, etc. Muy bien. ¿Cómo está constituida? Está constituida por plasma, que representa el 55 al 60% de la sangre, y por elementos figurados que forman el 40-45%. Denomina hematocrito a la relación entre el plasma y los glóbulos. Generalmente el valor normal es de 0,40 a 0,45 multiplicado por 100. Esto significa que si yo divido glóbulo rojo dividido plasma me da 0,4 o 0,45. 0,40 o 0,45. Si lo multiplico por 100 me va a dar 40 o 45%. Quiere decir esto, que los elementos figurados representan el 40-45% de la sangre. El hematocrito lo que informa son los elementos figurados. El plasma presenta un 90-95% de agua y un 5 a 10% de solutos de los más variados. Tiene glúcidos, por ejemplo, glucosa, aproximadamente 100 miligramos por cada 100 mililitros. Lípidos, hasta 200 miligramos por ciento se acepta de colesterol, hasta 150 miligramos por ciento de triglicéridos, cuanto más bajo los valores mejor, porque el acúmulo de colesterol y triglicéridos puede predisponer a enfermedades cardiovasculares. La proteína es lo más abundante, el soluto más abundante. Hay 7 gramos por ciento. Fíjate, 100, 150, 200 y acá 7. Por acá son 7 gramos y estos son miligramos. Quiere decir que si lo paso a miligramos, son 7.000 miligramos por ciento de proteínas totales. O sea, la sangre, el plasma tiene muchas proteínas. 70% de estas proteínas son albúminas, 28% son globulinas de 3 tipos, alfa, beta y gamma. Las gamma globulinas son los anticuerpos, las inmunoglobulinas, la A, la E, la D, la E, la G. Y 2% son otras proteínas, fibrinógeno, que sirve para la coagulación, las proteínas del complemento, que sirven para la inmunidad. Pero además de glúcidos, lípidos y proteínas, también hay gases disueltos, oxígeno y dióxido de carbono, pigmentos como la bilirrubina, que deriva de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos y es la que le da el color amarillento al plasma. La sangre es roja porque tiene glóbulos rojos que contiene una proteína que es la hemoglobina que contiene hierro. Bien. Si vos a la sangre le sacás los glóbulos rojos, te queda el plasma. Le sacás los glóbulos, te queda el plasma. El plasma es amarillento, no es rojo. ¿Por qué? Porque tiene bilirrubina. Y si vos al plasma le sacás la proteína, obtenés el suero. El plasma sin proteínas, las proteínas se sacan, se extraen, digamos, por centrifugación, por distintos mecanismos, y entonces el plasma sin proteínas se llama suero. Muy bien. Los elementos figurados son los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos, y las plaquetas o trombocitos. Los glóbulos rojos tienen un valor absoluto que varía según el sexo. Son de aproximadamente 5 millones por milímetro cúbico. Pero, en los varones, estos datos son del histokit, tienen 5.400.000 más o menos 900.000, y en la mujer es menor, 4.800.000 más o menos 600.000. La explicación habitual es que como las mujeres menstruan, tienen cifras de glóbulos rojos, de hematocrito, de hemoglobina, menores que los varones. Ahora, es mucha la diferencia de glóbulos rojos, ¿sí? Hay casi 1 millón menos en una mujer que en un varón. Explicarlo solo por las pérdidas menstruales es insuficiente. Porque una mujer, porque la sangre son más o menos, la volemia, que es el volumen de sangre, son más o menos 5 litros, ¿no? Es el 8% del peso corporal.
más o menos 5 litros. Y una mujer cuando menstrua, una vez por mes menstrua entre 20 y 60 mililitros, de 5.000 mililitros. No es que menstrua un 20% de sangre, o sea, un litro de sangre, como para que los glóbulos rojos bajen un 20%. Entonces, está bien, las pérdidas menstruales son un mecanismo por el cual, o una de las causas por las cuales las mujeres tienen menos glóbulos rojos que los varones, pero la causa más importante es que la mujer tiene menos músculo que el varón. Y como el músculo es el órgano que más oxígeno consume, porque según el Blanco, el libro de química biológica, el músculo consume del 30 al 90% del ATP generado por el organismo, necesita, tiene un gasto energético tan elevado, que necesita vías metabólicas para generar ese ATP. Estas vías metabólicas consumen oxígeno, porque muchas de ellas son aerobias, y entonces vos necesitas transportarle más oxígeno. El varón tiene más músculo que la mujer, porque es una de las características, uno de los caracteres sexuales secundarios del varón. Al tener la hormona masculina más elevada que la femenina en el varón, la testosterona más alta que los estrógenos, a diferencia que las mujeres, como la testosterona es anabólica sobre la masa muscular, el varón tiene más masa muscular que la mujer. Como tiene más masa muscular, necesita mayor masa o volumen sanguíneo, especialmente de glóbulos rojos, para transportarle más oxígeno a ese tejido que consume más oxígeno. ¿Estamos? Esa es la causa principal. El valor relativo es que el 99% de los glóbulos rojos son maduros, son los hematíes, los glóbulos rojos maduros. 1% son glóbulos rojos inmaduros y se llaman reticulocitos. Bueno, vamos a hablar de los eritrocitos. Ahí lo tienen, la típica formita de lente bicóncava, sin núcleo. Tiene un tamaño de 7 micras, un diámetro de 7 micras, pero como son chatos, en la parte más delgada a lo mejor te miden 2 micras. Son bicóncavos, como tienen forma de lente bicóncava, no tienen núcleos, son anucleados, son acidófilos, tampoco tienen ningún organoide membranoso, o sea, no tienen mitocondria, no tienen lisosomas, nada. El origen está en los nidos rojos o eritropoyéticos de la médula ósea. Su vida media es de aproximadamente 120 días, quiere decir que algunos viven más y otros viven menos. Su destrucción es en los macrófagos del sistema monocítico macrofágico, ex sistema retículo endotelial, anteriormente se lo llamaba sistema retículo endotelial, actualmente sistema monocítico macrofágico, destruye los glóbulos rojos envejecidos, y la función es que transporta gases, oxígeno y dióxido de carbono, pero también regula el pH, tiene una función buffer, amortiguadora de los cambios del pH. Bueno, muy bien. Ahí tienen el glóbulo rojo visto desde arriba, digamos, una vista superior, con un diámetro de 7, 7,5 micras, y al corte, en la sección lateral, donde tiene un espesor de 2,5 micras, o sea que son chatos. Y además, flexibles, se pueden acomodar para pasar por los capilares y no obstruirlos. ¿Por qué los glóbulos rojos son más oscuros y más gordos en la periferia que en el centro? Porque ahí se acumula una proteína típica del glóbulo rojo que sirve para el transporte de gases, que es la hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina es una proteína cuaternaria, de estructura cuaternaria. Tiene 4 unidades, ¿sí? Que se unen por distintos puentes, es tetramérica. 2 unidades son alfa y 2 unidades pueden ser beta, delta, gamma, épsilon. Cada una de las unidades tiene un grupo, un anillo hemo. Por eso además es una proteína conjugada, porque tiene una porción apoproteica, que es la globina, de forma aproximadamente globular, y un grupo prostético, no proteico, que es el hemo. El hemo es un anillo tetrapirrólico, tiene 4 anillos pirroles, 1, 2, 3, 4, derivado de la protoporfirina 3 o 9, en cuyo centro contiene hierro. Ese hierro es el que transporta oxígeno. Entonces, la hemoglobina es una hemoproteína, porque tiene el grupo hemo. Es una metaloproteína, porque en su interior tiene un metal. Es una ferroproteína, porque ese metal es hierro, y es una cromoproteína, porque todo lo que tiene hierro en la naturaleza tiene un color rojizo característico. La sangre es roja porque tiene hemoglobina que tiene hierro, el músculo es rosado porque tiene mioglobina que también tiene hierro. Bueno, esta es la proteína de transporte de oxígeno, la hemoglobina. El reticulocito es el glóbulo rojo inmaduro. Se reconoce cuando se tiñen con un colorante vital llamado azul brillante de Crecil o de Crecil. Este azul brillante de Crecil o Crecil tiñe a una red de ARN central.
representan el 1% de los glóbulos rojos, aproximadamente 50.000 por milímetro cúbico, de 5 millones, el 1% 50.000. Pero y esto es lo importante, aumentan en sangre en casos de anemia. Esto se llama crisis reticulocitaria y es un índice de buen funcionamiento de la médula ósea. A ver, la anemia es la reducción de los glóbulos rojos de la sangre, y puede darse por dos casos, o déficit de producción o exceso de pérdida, o una hemorragia, por ejemplo. Bien, si vos tenés una pérdida y es externa, el propio paciente te la relata. Bueno, tuve un accidente y perdí mucha sangre, entonces lo vas a encontrar anémico. Pero a veces las hemorragias son internas, sobre todo las personas que tienen úlceras gastrointestinales, un cáncer en el aparato, en el intestino, en el colon. Entonces se va perdiendo pequeña cantidad de sangre que queda oculta en la materia fecal. Se puede estudiar, se llama sangre oculta en materia fecal. Pero ¿cuándo lo sospecho? Viene el paciente, le hago un hemograma, veo que está anémico, le pido un recuento de reticulocitos y está normal. Perdón, y el recuento de reticulocitos está elevado. Entonces, si vos estás anémico y aumentaron los reticulocitos, esto indica que la médula ósea está respondiendo, que la causa de la anemia no es la médula ósea. Vos estás perdiendo sangre por algún lado, tengo que buscarlo. Ahí te hago una sangre oculta en materia fecal, te investigo algo así, ¿entienden? Ahora, si vos tenés anemia y los reticulocitos no aumentaron a más del 1% de los glóbulos rojos, el problema lo tenés en la médula, porque en presencia de una anemia, la médula tendría que haber generado más reticulocitos y no aumentaron. Quiere decir que el problema lo tiene la médula. Puede ser que te falte hierro, que te falte ácido fólico, que te falte vitamina B12, que son todos los elementos que se necesitan para la hematopoiesis. Se puede ver en las personas vegetarianas de tipo vegano, porque la vitamina B12 se encuentra solo en la carne, porque el hierro de los vegetales tiene menos disponibilidad, se absorbe menos. Bueno, ahí tienen los glóbulos, los reticulocitos. Los reticulocitos se ven. Y yo lo tiño con este colorante vital, que es el azul brillante de Cresilo, muestran como este reticulado, que es una red de ARN central, que lo diferencia de los glóbulos rojos normales. Vamos a los blancos. Su valor absoluto varía con la edad. Los adultos tienen 4.000 a 10.000 milímetros por milímetro cúbico, aproximadamente 7.000. Los niños tienen valores más elevados hasta los 12 años aproximadamente. Esto es importante. El valor relativo, que se llama fórmula leucocitaria. De los glóbulos blancos, 65% son neutrófilos, 0,5 a 1% son basófilos, 1 a 4% son eosinófilos, dice 1.4, pero no, es 1 a 4%, 25% son linfocitos, 5 a 7, 5 a 8% son monocitos. Los tres primeros, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, se conocen como polimorfonucleares o granulocitos, y los linfocitos y monocitos son los monomorfonucleares o agranulocitos. ¿Por qué a esto se los llama polimorfonucleares? Porque su núcleo tiene forma variada, con lóbulos. El neutrófilo tiene 3 a 5 lobulaciones que aumentan con la edad, el basófilo y el eosinófilo tienen 2 lobulaciones. Linfocitos y monocitos son monomorfonucleares porque el núcleo tiene una única forma. Son redondos en el linfocito o reniformes en el monocito. Después, a los tres primeros se los llama granulocitos porque el citoplasma tiene gránulos específicos que se tiñen con hematoxilina en los basófilos, con eosina en los eosinófilos, y se ven neutros en los neutrófilos, se ven pálidos. Mientras que los linfocitos y los monocitos no tienen estos gránulos específicos, aunque pueden tener otros gránulos. Los inespecíficos están dados por lisosomas primarios. En resumen, polimorfonucleares o granulocitos, los tres primeros. Monomorfonucleares o agranulocitos, los linfocitos y monocitos. Bueno, ahí tienen, estos son los glóbulos rojos sin núcleo y estos son los glóbulos blancos, los 5 tipos de glóbulos blancos, el neutrófilo con muchas lobulaciones y gránulos claritos, los basófilos con 2 lobulaciones y gránulos oscuros, basófilos, los eosinófilos con 2 lobulaciones y gránulos rojos, acidófilos, el linfocito con un núcleo redondo sin gránulos, y un núcleo que tiene alterada la relación núcleo-citoplámica a favor del núcleo, el núcleo demasiado grande para el citoplasma que lo contiene, el monocito que tiene un núcleo reniforme, citoplasma abundante y es la célula más grande de la sangre. Estos fragmentos chiquititos son plaquetas, después vamos a ver, miden 2 a 3 micras y son fragmentos citoplásmicos de una célula de la médula ósea que es el megacariocito. Entonces ahí tengo más o menos los distintos componentes de la sangre. Vamos a los neutrófilos. Valor relativo, 65% de los glóbulos blancos, absoluto,
2795 a 6500 por milímetro cúbico, tamaño aproximadamente 12 micras, morfología. Es polimorfo nuclear. Tiene un núcleo trilobulado con 3 a 5 lóbulos que aumentan con la edad. Y un granulocito. Tiene citoplasma con gránulos finos y poco coloreados que contienen fosfatasa alcalina, entre otras cosas. Se originan en los nidos blancos o leucopoyéticos de la médula ósea, viven 7 a 10 días y se destruyen en los macrófagos del sistema monocítico macrofágico. La función es que los neutrófilos constituyen la primera línea de defensa en infecciones bacterianas agudas. Los primeros que llegan. Muchos de ellos involucionan y cuando involucionan forman el pus. Bueno, ahí tenemos un neutrófilo con su núcleo trilobulado, eso es muy característico, y los gránulos claritos del citoplasma. Vamos a los basófilos. El valor relativo es de 0,5 a 1% de los glóbulos blancos, el absoluto es de 22 a 100 por milímetro cúbico, el tamaño es aproximadamente 10 micras, es un polimorfo nuclear. O sea que tiene núcleo bilobulado, con 2 lóbulos que se enciman entre sí, y un citoplasma con gránulos gruesos, basófilos, que tiene heparina, histamina, sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. Estos gránulos son metacromáticos, como los de los mastocitos. Se pueden tener de rojo con azul de toluidina. Se originan en los nidos blancos de la médula ósea, viven unos 7 días, se destruyen en los macrófagos del sistema monocítico macrofágico, y estos aumentan en las alergias y disminuyen en la terapia con corticoides. Muy bien. ¿Cómo es un basófilo? Así. Tiene el núcleo bilobulado y gránulos gruesos, de color azulado, y que obstruyen, tapan el núcleo. Se lo ven encimados por el núcleo. Eosinófilo, valor relativo 1 a 4% de los glóbulos blancos, valor absoluto 43 a 400 por milímetro cúbico, el tamaño es de aproximadamente 11 micras, morfología, es un polimorfo nuclear, tiene núcleo bilobulado, es un granulocito, con un citoplasma que tiene gránulos gruesos y acidófilos que tienen histamina y también histaminasa. Origina en los nidos blancos de los leucopoyéticos de la médula ósea, la vida media es 7 días, la destrucción es en los macrófagos del sistema monocítico macrofágico y la función es que actúan en las alergias, pero también en las infecciones parasitarias. Cuando vos tenés un parásito, vas a tener eosinofilia, aumento de los eosinófilos, sobre todo los parásitos intestinales. Y disminuye con los corticoides. Y fíjense, aumentan en las alergias, y viste que muchas veces cuando vos tenés una alergia usás un antihistamínico. Por ejemplo, te pica mucho la piel, o tenés mucho moco, y a veces te dan antihistamínicos, es porque en las alergias, estas células, los eosinófilos, pueden descargar histamina. Y la histamina genera vasodilatación, y la vasodilatación te genera el moco, las reacciones alérgicas en piel, etc. Bueno, ¿cómo es un eosinófilo? Es así. Tiene un núcleo bilobulado y tiene gránulos acidófilos, color rojizo. Se reconocen re bien. Linfocitos. Esto lo vamos a ver mejor con tejido linfático. Pero ahora lo que vamos a decir es que representan el 25% de los glóbulos blancos y un valor absoluto de 1075 a 2500 por milímetro cúbico. Es decir, después del neutrófilo es la célula más abundante. Su tamaño oscila entre 7 y 14 micras. Hay linfocitos pequeños, linfocitos medianos, linfocitos grandes. Los pequeños miden 7, los medianos miden 12, los grandes pueden medir hasta 14 micras. Este ya es un monomorfo nuclear. Tiene un núcleo grande, heterocromático, con una escotadura, inalterada la relación núcleo-citoplámica a favor del núcleo, con núcleo demasiado grande para el citoplasma que lo contiene. Recuerden que una célula normal tiene una relación núcleo-citoplámica de un tercio. El núcleo es 3 veces más grande, más chico que el citoplasma. Acá puede ser de 2 tercios. Entonces el citoplasma es escaso, queda como una pequeña banda basófila alrededor del núcleo. Se originan los nidos blancos linfopoyéticos de la médula ósea. Con respecto a la vida media, los linfocitos B viven días, pero los T viven años. Eso es importante y lo vamos a retomar en inmunidad. Destruyen los macrófagos del sistema monocítico macrofágico y participan. Los B en la inmunidad humoral, los T en la inmunidad celular. ¿Estamos? Estos son los linfocitos. ¿Cómo se verían los linfocitos? Así. Como una célula que tiene un núcleo demasiado grande para el citoplasma que lo contiene, el citoplasma reducido a una pequeña banda alrededor del núcleo. Monocitos. Valor relativo 5 a 7% de los glóbulos blancos, valor absoluto 215 a 700 por milímetro cúbico, tamaño 16 micras, es la célula más grande de la sangre. La morfología es un monomorfo nuclear, o sea, tiene un núcleo de una única forma, que es excéntrico y reniforme, tiene forma de riñón y no está en el centro. El citoplasma es claro y abundante, y
y tiene gránulos que se tiñen con colorantes vitales como la tinta china, porque este es el precursor del macrófago. El origen es en los nidos blancos linfomonopoyéticos de la médula ósea, viven aproximadamente 8 días, y se destruyen por otros macrófagos del sistema monocítico macrofágico, funciones que son los precursores de los macrófagos del sistema monocítico macrofágico. Es decir, el monocito sale de la sangre, penetra en los tejidos, y los tejidos se diferencian en macrófagos. Y estos macrófagos se llamarán distintos según el tejido. Por ejemplo, en el tejido conectivo se llaman histiocitos. En el tejido nervioso constituyen la microglia. En el tejido óseo los osteoclastos. En la piel la célula de Langerhans. En el hígado la célula de von Kupfer. En el pulmón los macrófagos alveolares. En el vaso los macrófagos sinusoidales esplénicos. En la placenta las células de Hofbauer. Es decir, en distintos órganos adquieren distintos nombres, pero pertenecen, todos tienen las mismas características al MO, las mismas características al MEN, el mismo origen, todos derivan del monocito sanguíneo y la misma función. Son todas células que endocitan, fagocitan antígenos o exocitan enzimas. Bueno, ¿cómo se vería? No sé por qué carajo puse 2 veces ese efecto. Bueno, el monocito es así. Es una célula que es grandota y tiene un núcleo con forma de riñón, típica forma de riñón. Acá aparece en el centro, pero suele ocupar la parte periférica de la célula, el borde, por eso decimos que es excéntrico. Plaquetas o trombocitos. Se les encuentra una cantidad de 160.000 a 360.000 por milímetro cúbico. Son los elementos figurados más pequeños de la sangre, miden 2 a 3 micras. Porque en realidad ni siquiera son células, son fragmentos citoplásmicos del megacariocito. El megacariocito es una célula de la médula ósea, estalla, y sus fragmentos citoplásmicos forman las plaquetas. No tienen núcleo, ¿sí?, como los glóbulos rojos, pero sí tienen organoides membranosos. La mitocondria, tienen gránulos con ADP y serotonina, y tienen, el citoplasma es oscuro en la parte central, se llama cromómero, y más clarito en la parte periférica, donde se llama hialómero. Se originan los nidos trombopoyéticos de la médula ósea, viven de 7 a 14 días, se destruyen en los macrófagos del sistema monocítico macrofágico, y participan en la hemostasia o coagulación sanguínea. Entonces, ¿cómo se ven? Bueno, ahí vemos, en medio en un extendido, donde veo glóbulos blancos, glóbulos rojos, ahí se ve la plaquetita con un centro oscuro, que es el cromómero, y una periferia clara, que es el hialómero. También la vemos como si fuera un pedacito de célula, ¿ven? Parece una célula rota, pero en realidad es una plaqueta. No es redonda ni nada, porque es un trocito de citoplasma. Bueno, muy bien. Estos son todos los componentes de la sangre. ¿Cómo analizamos la sangre? Extrae sangre por punción venosa. Yo te punzo una vena y te extraigo sangre. Luego se realiza un extendido de sangre, sobre un portaobjeto, les voy a explicar. Se fija y colorea con la técnica MGG, se llama Maegrum-Walchienza. Se observa el almón con un objetivo húmedo de inmersión usando aceite de cedro para aumentar la nitidez. Con eso realizás un hemograma. ¿Cómo es el extendido? Yo agarro, pongo una gota de sangre en un portaobjetos. Con otro portaobjetos a 45 grados extiendo la gota, ¿sí? Y entonces ese es el extendido de sangre que fijo y coloreo con Maegrum-Walchienza y observo al microscopio. Y así veo las células. No es un corte histológico, es un extendido, por eso las células veo superpuestas, una arriba de la otra, y puedo ver, bueno, los glóbulos rojos son los más abundantes, los glóbulos blancos, el neutrófilo, el eosinófilo, los basófilos, los linfocitos, los monocitos, y las pequeñas partículas que son las plaquetas. Bueno, el hemograma. El estudio de sangre. Este incluye el hematocrito, o sea, la relación plasma-glóbulo, cuyo valor normal es de 40 a 45%, o 0,4 o 0,45. Dosaje de hemoglobina. ¿Cuánta hemoglobina tenés? El valor promedio es de 15 gramos por 100 mililitros. Cantidad de glóbulos rojos, aproximadamente 5 millones por milímetro cúbico, pero estos 3 valores, hematocrito, hemoglobina y glóbulos rojos, son menores en la mujer. Reticulocitos, 1% de los glóbulos rojos. Glóbulos blancos, aproximadamente 7.000 por milímetro cúbico, mayores valores en los niños. Fórmula leucocitaria, 65% de neutrófilos, 1 a 5% de eosinófilos, 0,5 a 1% de basófilos, 25% de linfocitos, 5 a 7, 5 a 8% de monocitos. Cantidad de plaquetas, 160.000 a 360.000 por milímetro cúbico. Y después la morfología de los elementos figurados.
los glóbulos rojos son bicóncavos, etcétera, etcétera. Eso es lo que incluye el estudio de sangre, el hemograma, que brinda mucha información sobre distintas patologías que pueda tener el individuo. Bien, la sangre se origina en el tejido mieloide. El tejido mieloide es una variedad de tejido conectivo especial, de origen mesodérmico, que se encuentra en el interior de los huesos donde forma el órgano médula ósea. Su función es la formación de la sangre, se lo llama también tejido hematopoyético, ¿qué quiere decir eso? Poiesis de formación, hematosangre. Y se localiza, dijimos, en los huesos. Los huesos largos suelen estar en la cavidad medular de la diáfisis, en el tejido óseo de las epífisis, en los huesos planos, en el diploe, que se encuentra entre las tablas externa e interna, y en los huesos cortos, en el tejido óseo esponjoso de su interior. Entonces, con respecto a los huesos, de donde habitualmente se las extrae, puede estar en las vértebras, puede estar en los huesos largos, como el fémur, etc., pero generalmente se le extrae del esternón o de la cresta ilíaca. De ahí se extrae la médula ósea, por punción. Los tipos son la roja, que es hematopoyética, la amarilla, que tiene abundante tejido adiposo, y la gris, que generalmente no se encuentra habitualmente, suele ser patológica y que tiene abundante tejido fibroso. Bueno, en un hueso, por ejemplo, si yo lo corto, un hueso largo, va a haber un tejido compacto, que forma la parte periférica de donde acá está cortado, cerca de la epífisis, y después un tejido óseo esponjoso. En el centro, vasos sanguíneos, y en ese tejido óseo esponjoso suelo encontrar la médula ósea roja. Después, en la diáfisis del hueso encuentro bastante médula ósea amarilla, o sea, bastante tejido adiposo. Pero en el tejido óseo esponjoso, por ejemplo en las epífisis, también en la diáfisis, puedo encontrar médula ósea roja. Constitución. Presenta un estroma citofibrilar con células y fibras reticulares. Presenta vasos sanguíneos dilatados, con los senos venosos. Presenta adipocitos. Si aumentan mucho es médula ósea amarilla, y si no, médula ósea roja. Y las colágenas, si aumentan mucho, formará la médula ósea fibrosa o gris. Y el parénquima mieloide. Almó, la veo así, y yo hago un corte del hueso esponjoso. Esto es un corte. Normalmente la médula ósea se estudia por impronta, lo van a ver. Pero en un corte de la porción esponjosa del hueso yo vería las trabéculas del hueso esponjoso, y en el medio de las trabéculas, en los espacios intertrabeculares, un tejido muy celularizado. Esta es la médula ósea. Bueno, el parénquima mieloide presenta nidos rojos o eritropoyéticos, nidos blancos o leucopoyéticos, y nidos plaquetarios o trombopoyéticos. Vos tenés tres tipos de serie: la serie roja, que origina el glóbulo rojo, la serie blanca, que origina el glóbulo blanco, y la serie plaquetaria, que origina las plaquetas, o los nidos rojos, blancos y plaquetarios. Hay una relación que se llama mieloeritroide o leucoeritroblástica. Es la proporción entre nidos rojos y blancos, y es habitualmente 3:1 a favor de los blancos. Existen 3 nidos blancos por cada nido rojo. Esto se debe al menor tiempo de vida media de los glóbulos blancos. Bueno, con respecto a la serie roja, es la que origina los glóbulos rojos, que carecen de núcleo y mitocondrias. Su citoplasma tiene hemoglobina, tiene un diámetro entre 5 y 7,5 micras, ya lo vimos, un grosor entre 1 y 2 micras, un volumen de 80 a 100 femtolitros, y la vida media es de 120 días. Son estimulados por la eritropoyetina, que ahora vamos a ver, que es una hormona segregada por el riñón que estimula la eritropoyesis, y en la línea roja mirá lo que pasa. Vos tenés un hemocitoblasto que genera un proeritroblasto que forma un eritroblasto. El eritroblasto origina el normoblasto, y el normoblasto origina el reticulocito que se transforma en el eritrocito maduro. Bueno, todo esto ocurre en la médula, y esto ocurre en la sangre. Miren, en el proceso de formación de un glóbulo rojo, tiene que pasar dos cosas: la desaparición del núcleo y la acidofilia citoplásmica. Fíjense que la célula progenitora, el eritroblasto, tiene núcleo y citoplasma basófilo, y el eritrocito no tiene núcleo y tiene citoplasma acidófilo. ¿Está? El reticulocito es el glóbulo rojo inmaduro, o sea, la médula ósea genera reticulocito que después se transforma en el glóbulo rojo, en eritrocitos. La serie blanca, leucopoyética, vos tenés, bueno, los leucocitos son células blancas ejecutoras de la respuesta inmunitaria, innata y adquirida, están en la sangre y también en el tejido linfático, presentan núcleo, mitocondrias y organoides membranosos, se movilizan a través de pseudopodos. Y acá tienen los distintos tipos
de glóbulos blancos. Bueno, observen. La serie blanca consiste en que el hemocitoblasto puede originar el linfoblasto que origina el linfocito, el monoblasto que origina el monocito, y el mieloblasto que origina el progranulocito que origina los distintos granulocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Es más compleja la serie blanca, pero no es necesario que la vean en particular. Con respecto a la serie plaquetaria, origina las plaquetas. Son fragmentos citoplásmicos pequeños, irregulares, carentes de núcleo, pero que contienen mitocondrias. Vidan de 2 a 3 micras, tiene una vida media de 8 a 12 días, sirven para la hemostasia, que es la coagulación, ¿sí? Y además es una fuente natural de factores de crecimiento. Bueno, en la línea blanca, en la línea plaquetaria, vos tenés el hemocitoblasto, forma el megacardioblasto. Quiere decir célula que tiene núcleo grande. Mega quiere decir grande, cario quiere decir núcleo. Megacardioblasto. El megacardioblasto origina el megacariocito empieza a desprender partes del citoplasma y forma plaquetas. En la línea o serie plaquetaria, lo característico es la destrucción del citoplasma del megacariocito. Bueno, resumen de hematopoiesis. Vos tenés que a partir de las células, primero vos vas a tener un stem cell, una célula madre. La stem cell va a originar la UFC, la unidad formadora de colonias. Y la unidad formadora de colonias después se va a diferenciar en las distintas células que originarán distintos glóbulos blancos o rojos. La célula progenitora linfoide, que va a originar los distintos tipos de linfocitos, las células progenitoras de los glóbulos rojos, que forman el reticulocito y luego el eritrocito, el megacariocito que estalla y forma las plaquetas, el granulocito que va a originar los granulocitos, los progranulocitos van a originar los granulocitos, los polimorfos nucleares. Bueno, quiere decir que a partir de una única célula madre, que después se diferencia en una unidad formadora de colonias, se originan distintas series que originan a las distintas células sanguíneas. ¿Cómo se regula la hematopoiesis? Suponete que vos te vas a la altura, sos alpinista, y sufrís hipoxia. Si sufrís hipoxia, o sea, caída del oxígeno plasmático, esto estimula el riñón. El riñón libera una hormona llamada eritropoyetina. La eritropoyetina estimula la médula ósea, si consumiste hierro, y entonces fabrica glóbulos rojos. Cuando aumenta el número de glóbulos rojos, esto inhibe el riñón para que deje de liberar eritropoyetina, fenómeno de retroalimentación negativa. O sea, si caen los glóbulos rojos o cae el oxígeno, se estimula la eritropoyetina. Cuando la eritropoyetina estimula la eritropoiesis, esto inhibe la síntesis de eritropoyetina porque ya tengo un adecuado transporte de oxígeno a la sangre. O sea, desaparece la hipoxia. Bueno, ¿cómo estudio la médula ósea? Tengo que hacer una punción de un hueso. En los niños se puede punzar la cresta tibial o el esternón. Pero como la médula ósea roja, que es la que yo busco, va desapareciendo en forma centrípeta en el adulto, o sea, los adultos no tenemos más médula ósea roja en los miembros inferiores o superiores, o sea, en la cresta tibial. No tiene sentido punzar la cresta tibial. Entonces los adultos punzamos esternón o cresta ilíaca. Entonces los niños, esternón o cresta tibial, en los adultos, esternón o cresta ilíaca. Extrae la médula ósea, se realiza una impronta o sellado, se fija y se tiñe con la técnica MGG, y se observa el modo con objetivo de inmersión. Se cuentan los nidos rojos, los nidos blancos, los nidos plaquetarios. Entonces, decíamos, la extracción de médula ósea, fíjense, acá lo estamos haciendo en un individuo de la cresta ilíaca posterior-superior. Vamos a tener un hueso cortical y un hueso esponjoso. Con esto, con este tipo de aguja, lo que se tiene que hacer es perforar el hueso esponjoso, el hueso compacto, y llegar hasta el hueso esponjoso. ¿Estamos? O sea que tiene que ser una aguja lo suficientemente gruesa como para perforar la parte cortical del hueso compacto. Bueno, llego al hueso esponjoso, extraigo un cilindro de médula ósea, a ese cilindro lo sello en un portaobjetos y observo la médula ósea. Es completamente celular. ¿Estamos? Bueno, ahí tienen, chicos, tejido sanguíneo y tejido mieloide. En tejido conectivo teníamos que ver la morfología al modo, al MEL, la función. Eso era bastante hinchapelotas, pero hay que verlo. En tejido sanguíneo le agregamos otra complejidad, los números. Tienen que saberse los valores, no sé si absolutos, pero los relativos de cada glóbulo blanco sí. Los absolutos de los glóbulos blancos en general sí.
eso es que oscila entre 7.000 y 10.000 por milímetro cúbico, perdón, 4.000 y 10.000 por milímetro cúbico, con un término medio de 7.000, lo tienen que saber. Después, en cada uno de ellos a lo mejor no el absoluto, pero sí el relativo. Porque si vos tenés el relativo, sacás el absoluto. ¿Entienden? Si yo sé, por ejemplo, que, no sé, tengo 10.000 glóbulos blancos. ¿Cuál es el valor de totales? ¿Cuál es el valor de glóbulos de neutrófilo que tenés que tener? 65%. ¿Cuál es el 65% de 10.000? 6.500. 25% tendrían que ser linfocitos. ¿Cuál es el 25% de 10.000? 2.500. O sea, que con que vos te estudies la fórmula, podés sacar el valor absoluto. O sea, si te estudias el valor relativo, puedes sacar el valor absoluto. Bueno, además de que tenés que saber cómo suena el MOD, cómo suena el MED, cuál es la vida media, cuál es la función, además hay que saber la cantidad. Bueno, queridos, les subo esta clase y nos vemos en la próxima. Cuídense.